Policías, colectivos, concejales apadrinan a Y que directora. nosotros lo que queremos es resolver la situación que está sucediendo aquí con los maestros. Todos los representantes saben que esta profesora tiene un acoso con los educadores y que eso no puede ser. Nosotros estamos aquí es exclusivamente para resolver la situación de los educadores, para nada más. Aquí vemos cómo entra la gente al Consejo Comunal, cómo ella está llamando a su estructura política para atendernos a nosotros, que nosotros simplemente venimos aquí a resolver la situación. Del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, está bien, lo felicito. Para la escuela no van a tener acceso. No van a tener acceso. Así que yo les pido que se retiren, porque aquí está la estructura del equipo político del territorio. Le estamos pidiendo, por favor, y ese reclamo tiene que hacer el ministerio. Que se retiren del espacio. Pero una de la preguntita, escuela, concejal, sería tan amable decirle que estamos violando. Porque es que no entiendo usted. No sé a qué ente usted pertenece. Esta es una escuela pública. Sí, y yo puedo venir cuando quiera porque es pública. La cuestión es que no me quiere atender. Estamos en el regreso a clase. Y con ¿Qué el tipo de respeto derechos se debido, están violentando? ya aquí? va, concejal, con el respeto ¿A debido. quién se le están violentando derechos? Dígame. Déjeme decirlo, con el respeto Porque debido. usted dice que es defensor de los derechos humanos. Que ¿De me quién? indique el día. ¿A quién se le están ¿Me va violentando a aquí dejar los hablar? derechos ¿Sí o humanos? no? ¿A quién? Porque usted me está diciendo que es defensor de los derechos humanos del Distrito Capital. Sí. ¿A quién, según usted, en este colegio se le están violentando los derechos humanos? Porque usted me está hablando de un salario. Con la directora, creo que Me no está me va a hablando del atender. salario. Aquí tengo la prueba. Aquí no vas a Vaya, acceder. ¿Qué no nos deja pasar a nosotros? Venimos a resolver la situación de los maestros, el abogado de derechos humanos. Pero si pasa la policía para sacar a un maestro que lo que está diciendo es que lo único que exigimos es un salario digno. Aquí todo el mundo sabe, señores representantes, que el maestro lamentablemente no gana ni siquiera $10 quincenales. Esta directora está obligando a todos los educadores a venir a trabajar aquí por el trabajo cuando ni siquiera nos alcanza el sueldo para pasar a venir a trabajar. ¿Cómo puede Esa ser? es una situación real del país, oye, es importante que sepa que sabemos de dónde vienen las sanciones, de gente como ustedes que solicitan sanciones contra el país, que solicitan bloqueos y que se tiene cuestiones de manera que nosotros, hasta los mercados públicos, entonces no estamos hablando de todos los Bueno, ella es Grisela Sánchez, es licenciada en Educación, dirigente sindical del Magisterio, presidente de la formación venezolana de la dirigencia sindical, y el 5 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial del Docente. En las últimas horas, Griselda Sánchez ha sacado 2 denuncias. Una que dice: policías, colectivos y concejales apadrinan a directora que arremete en contra de los maestros de Caracas. Y otra denuncia que se ha multiplicado en las redes, que es la situación en una escuela de unos muchachos muy bien uniformados, por cierto, pero que están recibiendo clases en el suelo. Y por otro lado, salió la noticia porque esta semana comenzaron las clases. No sé si continúan las clases 2 días a la semana en lugar de los 5 días, o en los 7, como era ya por los años 50. Y solamente en el estado Carabobo se habla de que se registraron más del 80% de ausentismo en ese inicio. Quisiera que me hablara, además de las manifestaciones que hay, porque si alguien debe tener un buen sueldo en un país, son en primer lugar los maestros y luego los que protegen a los ciudadanos, la vida de los ciudadanos, los policías. Y son los que peor están pagados. Vamos a ver qué nos dice esta licenciada en Educación, que además es dirigente sindical del Magisterio, cómo está la situación real de la ida a clases, la llegada a clases de los muchachos en esta primera semana, de la situación de las escuelas y la situación de los maestros. Bienvenida, te estamos escuchando. Esperemos que podamos terminar esta conversación porque veo que estás en un autobús. Adelante. Sí, Napoleón. Bueno, primeramente agradecerte la oportunidad que una vez más le brindas al gremio para nosotros denunciar lo que está ocurriendo en nuestro país, que es muy lamentable que después de casi 3 años y medio consecutivos de conflicto, hoy la respuesta por parte de Yelitza Santaella sea seguir amedrentando a los trabajadores del sector educación. Vimos que lamentablemente las clases iniciaron con las escuelas militarizadas, con muchos funcionarios de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, tomando las escuelas del país para amedrentar, para perseguir
despedir a los maestros, porque la ciudadana Yelitza Santalla en una entrevista dijo que se iba a implementar un código QR para controlar la asistencia de los maestros. Napoleón, quiero decirte y que las personas que escuchan este programa sepan que un maestro en Venezuela gana 5, 10 y 15 dólares, que nadie puede vivir con ese salario, que en Venezuela hemos perdido todo y que prácticamente existe un plan de gobierno para terminar de acabar con lo poco que queda de la educación. Y digo con lo poco, Napoleón, porque muy bien veías en el video de lo que ocurrió en un liceo en Caracas, un video que nos llegó, le llega a la organización para denunciar pues lo que ocurre en nuestro país, que no solamente Pero hay varias versiones de qué liceo es, qué liceo realmente es. ¿Aló? ¿Aló? Está en un autobús, está pasando por un sitio que evidentemente no hay internet, y eso que está en los Estados Unidos. ¿Aló? ¿Aló? La tecnología es una maravilla. Aló. Ajá. ¿Qué liceo es ese? ¿Me escucha? Sí. Bueno, eso sucedió en el liceo. ¿En qué liceo? Sí, de Caracas. Eso ocurrió. Entonces, es realmente una vergüenza esto que pasa. Este no es el único, o sea, eso pasa en muchas escuelas del país y es una vergüenza que un país como el nuestro y una antes tenga que pasar por estos bochornosos videos que nosotros publicamos, que tengo que decir, Napoleón, a nosotros nos alegra en lo absoluto esto. O sea, nosotros quisiéramos que esto cambie, por eso las denuncias, por eso lo que hacemos, porque nos preocupa muchísimo que la educación permanezca así en el tiempo, que nuestros niños y nuestros jóvenes no tengan la oportunidad de formarse y de prepararse, que son 8 millones de estudiantes los que están siendo hoy, pues lamentablemente sometidos a este sistema que no les permite formarse, que no les permite avanzar, porque tengo que decir, Napoleón, los maestros estamos trabajando 2 o 3 veces por semana porque no tenemos salario. O sea que el tema contractual es un tema que no permite que el maestro pueda estar todos los días en la escuela, porque no le alcanza ni siquiera para pagar el pasaje. Y que los maestros estamos yendo a trabajar, pero con el sueldo que ganamos haciendo otras cosas. Y tú te preguntarás, ¿y cuál otras cosas hará? Bueno, muchísimas cosas, como por ejemplo dar tareas dirigidas, vender tortas, vender comida. Algunos profesores se han ido a trabajar con algunos periodistas, para corregir notas de prensa. O sea, estamos haciendo cualquier cantidad de cosas. Ahora hablamos maestros que trabajan de taxistas. Okay. Los regímenes dictatoriales en especial, ¿ok? Sobre todo de la extrema izquierda, le interesa mucho la educación para cambiar la mentalidad del muchacho para cuando sea adulto, es decir, para formarlos como un revolucionario. Eso se hizo, por ejemplo, en Cuba, ¿ok? Y entonces, más, en Cuba, los libros que se podían leer a unos precios sumamente económicos tenían que ser de izquierda por escritores de izquierda. No se podían leer todo tipo de libros. Ahora, esta gente ni siquiera hace eso, no les importa ni siquiera la educación ni formar a los muchachos para que sean socialistas o comunistas o lo que sea. Sencillamente a ellos no les interesan los seres humanos. Ella es una banda de delincuentes, de narcotraficantes. Espero que el mundo y nuestros dirigentes se den cuenta que con ellos no hay acuerdos posibles, porque ellos no tienen todo para perder si salen del poder. Ahora bien, ¿qué dicen en general los maestros? ¿Qué dicen los padres de los alumnos de lo que está sucediendo? Bueno, por lo menos en el caso de esta escuela, María Luisa Estrada, que está ubicada en la parroquia Sucre, en Catia, los representantes han apoyado a los profesores, han pedido la renuncia de la directora, porque además tengo que decir, Napoleón, son profesores que se dedican, o sea, dan clases con muchísima vocación y los representantes los apoyan. El profesor Jerrinson Barrio, que fue el primero que le suspendieron el salario en el mes de agosto,
en pleno periodo vacacional, tiene una excelente relación con sus representantes. Y sus representantes le decían que no se fuera trasladado, que ellos lo iban a ayudar, pero él dice que lamentablemente ya se sentía agobiado, ya no quería ir a la escuela, tenía mucho nervio porque a él le llevaron a la policía para la escuela, un funcionario lo iba a sacar por la fuerza y no lo saca porque las maestras vieron que las maestras estaban grabando. Pero la verdad es que la Policía Nacional se prestó para esto y es una pena, pues es una pena que esto pase, Napoleón, porque este profesor el único problema que ha tenido con la directora es que le ha dicho que no puede trabajar todos los días, que lo que él se gana en su otra escuela de Fe y Alegría, porque trabaja también en un Fe y Alegría, es para él poder comprar algo de comida, pero que él no puede dejar de comprarse sus alimentos para ir a dar clases. O sea, que él todavía está haciendo un sacrificio porque él dice, yo prácticamente con lo que gano aquí ni siquiera puedo pagar el pasaje para ir a la escuela. Entonces, los únicos problemas que han tenido, o sea, que ha tenido él o la directora, ha sido por eso. Él dice, yo jamás en mi vida había tenido ninguna discusión ni nada, pero desde que no puedo ir todos los días, esa mujer me acosa, me espera, me va a buscar para el salón, yo estoy con los alumnos y me dice, firma la carpeta, o sea, le tiene un acoso laboral permanente. Entonces los representantes lo han apoyado, pero bueno, pero este profesor decidió cambiarse de escuela porque, bueno, tiene razón, la gente necesita tener paz, Napoleón, para trabajar. Y bueno, todos sabemos que en Venezuela ningún trabajador tiene paz, porque cuando tiene salario, pues lamentablemente no tiene paz. Ahora vamos a hablar de todo el país y no de un caso, ¿ok? Vamos a hablar, ya hablaste de este caso, algo escandaloso, ya hablaste del Liceo Andrés Bello, Dios mío. Ahora, y ya yo mencioné que salió en las redes que el 80% de los estudiantes que tenían que ir a clases, empezar sus clases esta semana, pues en el estado Carabobo no asistieron a clase. Evidentemente que muchísimos de esos estudiantes no tienen ni siquiera cómo desayunar. Nada nuevo, porque hace poco saqué el titular de cuando en el gobierno de León se empezó a repartir el vaso de leche, ¿no? Para poder alimentar por lo menos a los muchachos de escasos recursos. Ahora, a nivel nacional, ¿qué información tienes de la ausencia o la cantidad de muchachos que asistieron esta semana a clases? Mira, hubo mucho ausentismo. La información que tenemos es que se habrá presentado, si acaso, el 50% de los estudiantes a nivel nacional. La realidad de los estudiantes no es distinta a la de los profesores, porque los padres de estos estudiantes también tienen el mismo problema que tenemos nosotros, que es que en Venezuela no hay salario. Y esto impide que la gente pueda, por ejemplo, comprar la lista de útiles, que hoy supera, tengo que decirte, Napoleón, los $200, en el menor de los casos, los uniformes, los zapatos, las camisas. Y yo creo que es parte de las cosas por las cuales los alumnos no pudieron presentarse esta semana. El ausentismo fue fuerte a nivel nacional. Entendemos que a medida, porque hay escuelas incluso que aún están inscribiendo, que todavía no han comenzado las clases porque están en proceso de inscripción, porque tienen problemas como lo que vimos reflejado con el liceo de los niños aquí recibiendo clase en el piso. Y bueno, o sea que la realidad que ellos tienen. Ahora, ese caso del Liceo Andrés Bello es común, es general, los muchachos no tienen pupitres para estudiar. ¿Cómo está la situación de la infraestructura de la mayoría de las escuelas en este momento? Porque han tenido todas las vacaciones para arreglarlas. Eso más nunca se hizo. Mira, el problema, Napoleón, es que desde el Ministerio de Educación no se planifica, no se organiza. O sea, prácticamente más nunca se hizo un plan de reestructuración de las escuelas durante el periodo vacacional como se hacía hace 18, 20 años atrás. O sea, esto ya dejó de existir. Existe un plan que se llama Brigadas Bricomiles, que es brigadas comunitarias militares, que supuestamente los militares se iban a encargar de recuperar las escuelas. El Ministerio de Educación iba a aprobar una partida, pero esto
Se desconoce el número. La ciudadana Yelitza Santalla habló de 7.000 escuelas recuperadas. Nadie sabe dónde son, de cuál estado fueron esas escuelas. No tenemos esos números. Nos parece que es algo demagógico y que es una irresponsabilidad de parte de ella que diga eso, porque nosotros hemos hecho la investigación en los estados del país y son pocas las escuelas que han realmente recuperado. Tengo que decir que en Venezuela hay 24.000 escuelas públicas. De esas 24.000 escuelas públicas, nosotros en el mes de junio y julio estuvimos haciendo recorridos y de cada 10 escuelas que nosotros visitamos, 7 tenían problemas con los servicios básicos, agua y luz, por ejemplo. Los baños, muchas escuelas no tienen baño o tienen una poceta para 200, 300 estudiantes. O sea, es un colapso total, ¿no? Entonces, por supuesto, las infraestructuras están totalmente deterioradas, las paredes tienen hongo, muchas paredes se han caído. El año pasado se caía incluso una pared en una escuela ubicada en Táchira, no recuerdo ahorita el nombre, pero esa pared se cayó, gracias a Dios ese día no había estudiantes porque hubiese ocurrido una tragedia. Y así pasa, por ejemplo, en Macarao tenemos una escuela que hace mucho tiempo, imagínate, cuando estaba Aristóbulo allí, se cayó una pared y hasta el sol de hoy no ha ido nadie del Ministerio de Educación a ver qué pasó con esa escuela. Esa queda en la parroquia Macarao y se llama Parroquia Macarao, por cierto, la escuela, y es el salón de preescolar. Entonces, bueno, nosotros tenemos que decir que el tema de la infraestructura también es un problema gravísimo y parece no tener solución porque pues se sigue mintiendo, se sigue diciendo que se han arreglado escuelas, pero nadie sabe cuáles son, cuál fue el presupuesto que se aprobó. O sea, es algo todo escondido, Napoleón, lo que está pasando. Ahora, también salen en las redes que los estudiantes están recibiendo solamente 2 días de clase. ¿Hasta qué punto eso es verdad y hasta qué punto es general en las escuelas venezolanas? En el 80% de las escuelas del país se está recibiendo clases en 2 días por semana. En la mayoría de los estados y en Caracas también, en Miranda, o sea, en casi todo el país. Nosotros calculamos que es un 80% porque tengo que decir que las escuelas de Fe y Alegría y las ABES sí están trabajando todos los días porque ellos tienen una política distinta, o sea, ellos tienen unos bonos que le dan a los trabajadores, han implementado algunos planes de bolsas de alimentos porque, bueno, en Venezuela todos sabemos que existe Pero una estamos ayuda. hablando de esos 2 días de clases nada más en toda la semana, de las escuelas públicas o también en escuelas privadas. No, de las públicas, de las públicas. Ahora, si antes, hace más de 20 años, ya cuando se hacían exámenes para ingresar a la universidad, se quejaban justamente los que chequeaban los exámenes, los resultados, de que los muchachos no llegaban suficientemente preparados como para entrar a la universidad. ¿Cuál es la situación de ahora? Bueno, imagínate el pensum. Primero, los estudiantes no están saliendo con la preparación adecuada porque es imposible. Tengo que decir, Napoleón, el año pasado, los estudiantes vieron prácticamente en el grueso del país 2 laxos. 2 laxos porque las escuelas estuvieron de paro por esta misma situación que te comentaba antes. Y prácticamente los contenidos programáticos que ellos tuvieron que ver durante todo el año no pudieron consolidarse. Entonces, por supuesto, esto interrumpe en el proceso de enseñanza y aprendizaje y lamentablemente, que es lo que más nos llena a nosotros de mucha preocupación y tristeza, es que estos estudiantes no están saliendo con una formación académica como deberían tenerla. Porque además tengo que decir, Napoleón, hay muchos profesores que ellos nunca vieron clases. O sea, hay alumnos que nunca vieron clases de matemática y les ponen la nota. Y nunca vieron clases de matemática. Yo tengo alumnos que les di clase en algún momento de mi vida y me dicen, profesora, yo estoy asustado porque me están pasando para cuarto año y yo no sé nada, yo no vi casi clases. O sea, aquí se ha tomado esto muy a la ligera, Napoleón, y eso nos preocupa bastante, porque además ellos mismos también se preocupan. Ellos están conscientes que no están preparados para ir a un grado superior, pero bueno, se ha tomado todo esto hacia la deportiva y realmente esto va a traer consecuencias para el país, porque ¿cuáles son esos profesionales que se van a formar?
Hay alumnos, Napoleón, tengo que decirte que están en segundo, tercer año y no saben leer. No Como saben dice, leer. en segundo y tercer año no saben leer. No saben leer, no saben leer, no tienen la comprensión lectora, no saben, están perdidos. Entonces, el tema de la academia en Venezuela, nuestro nivel ha bajado mucho, muchísimo ha bajado. O sea, porque es el tema de que no tienen alimentos, o sea, la alimentación influye en el proceso de desarrollo del individuo. No se alimentan bien, no tienen un refuerzo en el hogar, muchas veces no tienen a los maestros en las diferentes áreas de desarrollo y por supuesto esto repercute indiscutiblemente en el proceso de formación de nuestros niños y jóvenes. O sea, esto es una realidad. Ahora, ¿y por qué se han ido los maestros? Por el mismo problema, Napoleón, porque no tienen salario. Y dicen, bueno, mira, yo amo la educación y todo, pero con eso no puedo ir al mercado, con eso no puedo hacer nada y deciden irse de las escuelas. Hay muchos liceos, donde a los alumnos les inventan la nota y los obligan, a los maestros los obligan a colocarle nota, a los de control de estudio, los obligan a colocarle la nota porque si el de control de estudio quiere hacer las cosas bien, entonces lo persiguen, lo acosan y bueno, y termina el profesor poniendo la nota para tener paz mental. Imagínate tú, o sea, así estamos en el país. Ahora bien, se la pasan ahora diciendo que los primeros que manifestaron fueron los estudiantes, cosa que no es verdad, ¿no? Pero sí hubo muchos estudiantes muertos cuando empezaron a salir. Pero aquí desfiló en Venezuela en contra de esta narcotiranía, desfiló todo el mundo. Las mujeres, los hombres, los extranjeros, los ciclistas, las vírgenes, todo. Pero la primera manifestación que se da es justamente porque quisieron organizar y lavarle el cerebro a los estudiantes. Y la consigna era, con mis hijos no te metas. Yo supongo que como siempre hacen las cosas, ¿no? Se quedan calladitos y después poco a poco, ¿no? Le van metiendo a los ciudadanos lo que ellos quieren. Eso sucedió también con la educación. Le están enseñando a ser, entre comillas, revolucionarios. Mira, Napoleón, el más vivo ejemplo de que la revolución, el proyecto revolucionario de Charles, que tengo que decir que fue el precursor de todo esto que hoy vivimos, es el principal responsable de esto que pasó, tengo que decirte, en Venezuela fracasó, porque hoy nuestros jóvenes que han vivido solo esto, esta revolución, que yo le llamo la revolución de la destrucción, no están con ellos, no avalan este proyecto. El grueso de los estudiantes, de los adolescentes, no quieren nada con este proceso, nada, a pesar de que veamos fotos de la dirigencia del PSUV con un montón de jóvenes que lo hemos visto, yo imagino que tú lo has visto, yo también lo he visto, pero yo te puedo decir, te puedo hablar de la educación pública, te puedo hablar... Sí, pero espérate un momentico que se cortó lo que estabas hablando. No quieren nada. Ajá. Ajá. Ellos no quieren nada con esto, no quieren nada con esto. Pero espérate un instante. Esa es la mejor evaluación de que esto fracasó, de que este proyecto fracasó en Venezuela. Pero hubo unas grandes protestas porque obligaron a los profesores, tanto de colegios públicos como privados, a tener y enseñar a través de unos libros, ¿no? Totalmente orientados y parcializados. ¿Qué pasó con eso? Bueno, eso pasó al olvido. Los profesores no trabajan, o sea, el grueso de los profesores, Napoleón, yo te estoy hablando del grueso, de los profesores no trabajaban con eso, no trabajan con esos libros. Le piden, mira, mi deber es entregarle esto, pero yo voy a trabajar con él. Y esa es la rabia, tengo que decir, Napoleón, esa es la rabia que tienen con el gremio y esa es la factura que nosotros estamos pagando, porque este gremio no apoyó nunca ese proyecto. Eso de que pinta la cara de fulano y pinta, o sea, ellos quisieron idealizar, Ideologizar, ajá. Ajá,
a los estudiantes y ellos no pudieron, Napoleón. O sea, esto sí te lo digo porque además nosotros tenemos mucho contacto con muchos maestros permanentemente, tenemos voceros en muchas escuelas del país, no solamente de Caracas, y esto prácticamente fracasó. Esos libros, esos textos que ellos sacaron y entregaron en algún momento, porque ya no los entregan, Napoleón, eso ya no lo, o sea, ya esos libros, esos textos que ellos entregaban antes ya no nos dan tampoco. O sea, ya ese control prácticamente se fue acabando, ¿no? Ellos no pudieron, pues, concretar ese proyecto a través de estos textos que entregaban en las escuelas. Y muchos maestros, y lo digo por mí, porque cuando todo eso comenzó en el año 2002, yo me acuerdo que yo recibía esos libros y yo hacía mi reunión de padre, madre y representante y yo le entregaba los libros, los ponía a firmar. Aquí le entregué su libro, pero yo con eso no trabajo. Y así lo hicimos muchísimos maestros, muchísimos, empezando que los libros tenían hasta problemas ortográficos. Bueno, mira, Griselda, la situación, hoy es el Día Internacional del Docente. ¿Qué puedes decir de la situación del docente en Venezuela para los venezolanos y para el resto del mundo, para que sepan cómo se encuentran? Yo creo que la situación de los maestros, bueno, la de Venezuela es una profunda crisis que estamos atravesando, una profunda crisis que buscando el lado positivo nos ha permitido encontrarnos, nos ha permitido organizarnos y fortalecernos en medio de esta adversidad y de esta calamidad que estamos viviendo. Pero tengo que decir que, claro, lo de Venezuela es, o sea, una cosa bárbara, una cosa que no sucede ni siquiera en Haití. Un maestro gana lo que gana un maestro en Venezuela. Pero que definitivamente el problema de los salarios de los maestros es un problema del mundo. En el mundo, en otros países, o en muchos países, los maestros no tienen un salario. Por ejemplo, protestas en Colombia por los salarios. En Chile hemos visto protestas. O sea, en muchos países del mundo vemos cómo el maestro tiene que salir a luchar, salir a pelear para que se le reivindique la importante labor que nosotros cumplimos dentro de una sociedad. Es decir, que definitivamente tiene que entender lo importante que es el maestro para la formación del país. Y que en un plazo nosotros podamos ver. Se cayó la llamada. Le recuerdo que en este caso nuestra invitada Griselda Sánchez estaba en un autobús yendo hacia el hotel en este momento, donde está en estos días por un seminario. Ella es licenciada en educación, dirigente sindical del magisterio, presidente de Formación Venezolana de la dirigencia sindical. Gracias entonces, Griselda, y esperamos tenerte nuevamente y con mejores noticias que la de hoy. Un abrazo.